Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global a través del Facebook Live y de Radio Costa Rica 930 AM. Hoy en nuestra transmisión número 95, en el cual estaremos tomándole el pulso a la importancia de los aportes de los distintos encuentros globales y hemisféricos que son parte del quehacer de las relaciones exteriores de los estados y que buscan dar alguna respuesta a las crisis actuales. Pero bueno, antes de poder iniciar con parte de nuestro programa de hoy, les recordamos también que ahora nos pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast, tales como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, entre otras, y les invitamos también a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde nos pueden encontrar como Pulso Global. Pero bueno, antes de empezar con nuestro tema de fondo, vamos a tomar el pulso a los principales acontecimientos que destacan los medios internacionales. En primer lugar, una noticia que hoy nos sorprendía en la mañana, y es que el Orlando Jorge Mera es asesinado en su despacho, y era el ministro de Ambiente de República Dominicana. El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado este lunes a tiros en su despacho, informó el gobierno del país insular. En horas de la mañana, el ministro perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego, indicó la Presidencia de la República en un comunicado. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó su pesar en un tuit: "Descansa en paz, querido amigo". También decretó 3 días de duelo nacional. El autor del atentado fue identificado como Fausto Miguel Cruz de la Mota. Era amigo personal del ministro muerto, dijo el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación, añadió. Jorge Mera, de 55 años, era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco. Los parientes agradecieron las muestras de apoyo y aseguraron que perdonan al autor de los hechos. Las primeras investigaciones indican que Miguel Cruz fue recibido por el ministro en su despacho este lunes. El funcionario relató que un hombre entró solo al despacho y entonces se escucharon 7 disparos. Cruz huyó después del tiroteo y se refugió en una iglesia, donde horas más tarde se entregó a la Policía Nacional en presencia de miembros del Ministerio Público. Por su parte, la DW intitula "Guerra en Ucrania disparará inseguridad alimentaria en América Latina". Un informe de la CEPAL advierte que cerca de 8 millones de personas podrían caer en la inseguridad alimentaria. Además, prevé aumento de la pobreza y del desempleo, con bajas tasas de crecimiento para la región. Unos 7.8 millones de personas están en riesgo de caer en inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, debido a la inflación y la desaceleración del crecimiento económico, estimó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esa cifra se sumaría a los 86.4 millones de personas que ya están en situación en la región. Esto es solo tomando en cuenta inflación y crecimiento. Si se le suma que este problema afecta mucho más a las mujeres, a los sectores informales, que no hay recursos para mejorar en lo social, entonces el impacto de la situación podría ser todavía mayor, señaló el secretario general interino de la CEPAL, Mario Cimoli.
El organismo regional con sede en Santiago de Chile presentó el informe Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania. Cómo enfrentar esta nueva crisis, donde además sostiene que el conflicto generará un aumento en los precios de la energía y los alimentos, llevando la pobreza al 33.7% en América Latina y el Caribe y la pobreza extrema al 14.9%. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia y alejan la posibilidad de una pronta recuperación, aseveró la CEPAL. El documento apunta además que la proyección de crecimiento de América Latina y el Caribe se ha rebajado en 0.3 puntos porcentuales desde enero hasta un 1.8% para este año. De cara a 2023 y 2024, la CEPAL estima un escenario de crecimiento a la baja, aunque no ha precisado una proyección. De este modo, la región volvería a una senda de bajo crecimiento similar a la observada en el periodo 2014-2019, cuando el crecimiento interanual promedio del Producto Interno Bruto fue del 0,3%. Adicionalmente, Cimoli ha remarcado la falta de integración comercial entre los países de América Latina y el Caribe, un hecho que de impulsarse podría ayudar a proteger a la región ante eventos externos. Y por último, invitamos también a leer en el New York Times, AMLO dice que no acudirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de México aseguró que tomó la decisión porque Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados. En una reprimenda, el presidente Joe Biden, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que no acudirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, luego de que se dio a conocer que Estados Unidos no invitaría a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión. López Obrador llevaba semanas amenazando con boicotear la cumbre a menos de que todos los países del continente fueran invitados, pero durante su conferencia de prensa matutina cumplió con su promesa al anunciar que sería el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, quien acudiría en su lugar. La cumbre de una semana de duración que comenzó el día de hoy no puede hacer Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, dijo López Obrador. O puede haber, pero nosotros consideramos que seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y sus pueblos. El anuncio de López Obrador es una reprimenda a la gestión de Biden y se da horas antes de la inauguración de una cumbre que tiene como fin demostrar el resurgimiento del liderazgo estadounidense en la región. Así que la cumbre transcurrirá sin el líder del principal socio comercial de Estados Unidos y la segunda economía de América Latina. López Obrador indicó que se reuniría con Biden por separado en julio. Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron a un pedido de comentarios sobre la decisión del presidente mexicano, alegando dificultades de agenda. Funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional cancelaron una llamada prevista para el lunes por la tarde que tenía la intención de servir de adelanto del viaje de Biden. El lunes López Obrador culpó de la decisión de excluir a los tres países a la presión de congresistas republicanos y demócratas, particularmente el senador por New Jersey Robert Menéndez, así como a la influencia de la comunidad cubano-estadounidense. De muchas maneras va a revelar que simplemente no cuenta con la capacidad de liderar al resto de América Latina, dijo Tony Payán, experto en México del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice. Alinea a México en contra de sus propios intereses con básicamente tres naciones bastante pequeñas, empobrecidas y dictatoriales. Al final, México está renunciando un valioso lugar en la mesa, señaló. Aún así, López Obrador no está solo en su boicot del evento. Además de México, Honduras anunció que enviaría en representación a su secretario de Relaciones Exteriores a la cumbre y no a la presidenta Xiomara Castro. La participación de Bolivia sigue en duda luego de que el presidente Luis Arce también prometiera boicotear el evento a menos de que se le permitiera acudir a todos los países de la región. Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció el mes pasado que no acudiría a la reunión luego de que el Departamento de Estado prohibió a la fiscala general del país centroamericano la entrada a Estados Unidos debido a su involucramiento con corrupción considerable. Pero bueno,
un poco de este tema será lo que estaremos hoy conversando. En el programa de hoy vamos a tener a dos invitados especiales, dos especialistas en temas referentes a las relaciones internacionales. Nos estará acompañando don Alonso Matarrita, graduado en Relaciones Internacionales con especialización en Política Internacional y Gestión de la Cooperación Internacional, quien actualmente también cursa la carrera de Economía en la Universidad Nacional. Ha trabajado como consultor en organismos regionales y actualmente trabaja para un organismo internacional. Y también el especialista Alejandro Barahona, politólogo con especialidad en políticas públicas, máster en relaciones internacionales con énfasis en negocios internacionales y candidato a doctor en gerencia y administración, con más de 20 años de experiencia profesional y académica en instituciones públicas, empresas, así como en organismos internacionales, apoyando y desarrollando procesos de modernización orientados al desarrollo de políticas públicas y la gerencia para el desarrollo. Así que muy buenas noches, Alejandro y Alonso, bienvenidos a Pulso Global. Muy buenas noches, Gerald. A estar en este programa número 95 que anoté. Y por supuesto, qué placer también poderlo hacer de la mano de Luis Alonso Matarrita, quien fuera hace ya bastantes años estudiante nuestro, destacado estudiante nuestro, y que diría yo es la voz del relevo generacional. ¿Qué pensás vos, Gerald? Así es, Alejandro. Este espacio está para ir involucrando a estas nuevas generaciones que ya nos van a nosotros tocando los talones, Alejandro. Y no, agradecerles también al profe Gerald, al profe Alejandro por la oportunidad de compartir este espacio. De verdad que lo agradezco y espero analizar detenidamente un tema tan importante, ¿verdad? Como son las cumbres globales y hemisféricas que ahorita están en boga. Así es, y yo creo que bueno, que no queda, estamos en el mejor momento, tal vez Alejandro y Luis Alonso, para conversar un poco sobre este tipo de encuentros, ¿verdad? En términos de cumbres multilaterales, ¿verdad? Espacios de acercamiento para los distintos países, dado que obviamente hoy arranca la cumbre de las Américas y que como bien lo veíamos en algunos de los medios que citábamos al inicio, ha estado rodeada de controversias, ¿verdad? Particularmente con la no participación de todos los países, ¿verdad? En este caso del continente. Entonces tal vez la primera pregunta, y la idea de esto es una conversación, ¿verdad? Más que estar en pregunta-respuesta tipo la entrevista, sino una conversación, es conocer de parte de ustedes cuál es el objetivo que persiguen las distintas cumbres internacionales, como para poner en contexto a las personas que nos escuchan a través de el Facebook Live y de Radio Costa Rica. Yo quisiera que fuera Luis Alonso que inaugure este espacio. Adelante, Luis. Claro, muchas gracias. Bueno, hay que ver también el tipo de cumbre, ¿verdad? Hay cumbres temáticas, hay cumbres que vienen a alinear un poco lo que los países esperan, ¿verdad? Normalmente las cumbres están lideradas por los países que tienen mayor influencia a nivel global, ¿verdad? Y a nivel hemisférico, a nivel de potencias. Muchas veces estas se ven enmarcadas en contextos complejos como el actual, ¿verdad? Venimos saliendo de una pandemia, los países necesitan buscar soluciones y las soluciones tienen que articularse, ¿verdad? Sin embargo, hay procesos a lo interno que dificultan que muchos países vayan con voluntad política a concertar con otros países, porque ahí ya entran otros temas de signo ideológico o crisis políticas a lo interno, ¿verdad? Que dificultan mucho, pero normalmente lo que se busca en las cumbres es articular esfuerzos, articular voluntades, ¿verdad? Para una agenda de trabajo que se materializa meses después, semanas después, ¿verdad? Ya sea con financiamiento que brindan países a otros países, ya sea a través de inversiones en infraestructura, inversiones en tecnología, en agendas temáticas como la del cambio climático también. Estos espacios, una característica también de los espacios modernos de estas cumbres es que también no solo son los estados los que están representados, también hay otros actores como sector privado, como sociedad civil, ¿verdad? Que también tienen una oportunidad de expresar
sus voces, ¿verdad? Y plantear nuevas ideas, nuevos retos, desafíos que tienen los países para solventar. Bueno, yo le sumaría un poco algunos elementos que, digamos, le permitan a quienes nos oyen y nos siguen también en redes sociales. Quizás un primer elemento es entender que las relaciones entre los países por lo general se dan en la línea tanto bilateral, o sea, de un país al otro, como multilateral, que es varios países. Los organismos internacionales y los foros de encuentro, como es la Cumbre de las Américas, son esos espacios multilaterales donde convergen los países. Primero, en el caso de la Cumbre de las Américas a nivel presidencial, pero por supuesto para que lleguen los presidentes es porque anteriormente participaron los cancilleres, los vicecancilleres, los directores, los embajadores y de ahí para abajo, para lograr encontrar, y aquí es donde diría yo hay un primer elemento muy importante de estos organismos multilaterales y de los encuentros multilaterales, es encontrar coincidencias, convergencias que nos hagan no solo procurar esos espacios de integración, sino, ¿por qué no?, diría, de cooperación. Y ese es un elemento vital en momentos en que venimos saliendo, como bien dijo Luis Alonso, de una pandemia o de una sistemia. Me refiero a la sistemia cuando la pandemia afecta más allá del tema sanitario, y ciertamente el COVID nos ha afectado en materia económica, social, etc. Y desde esa perspectiva, la Cumbre de las Américas coincide primero con diría yo, uno de los primeros espacios en donde logran post pandemia encontrarse los presidentes del continente americano. Claro, ya introducía ayer que había o que hay algunos presidentes, no son pocos, que no acudirán a la Cumbre de las Américas, que inicia efectivamente a partir de hoy y que reúne a los 35 países del continente, o debería al menos reunir a los 35 países del continente. Cabe destacar que, por ejemplo, la Cumbre de las Américas, introduciendo el tema, es un espacio en donde los presidentes se reúnen cada 4 años en promedio, de 3 y 4 años. Se han dado hasta ahora 8 cumbres, esta, si no mal recuerdo, es la 9ª, y ese espacio me parece que es vital, además de encontrar convergencias para que el continente americano, sea el norte, centro, sur y el Caribe, encuentren o al menos logren plantear una agenda común para procurar desde esa perspectiva ser más proactivos en el resto de espacios de participación multilateral, llámese, por ejemplo, Naciones Unidas, los bancos de desarrollo, el G20, etcétera, y no simplemente estar en una perspectiva reactiva esperando que el resto de las regiones o el resto de los organismos multilaterales definan una agenda. Yo creo que ahí hay una enorme oportunidad. Ojalá esta cumbre logre una declaración conjunta de provecho que sea de seguimiento por parte de los países en los distintos espacios donde participamos y donde también hay que decir, requerimos de la cooperación para poder salir y enfrentar las consecuencias que nos ha dejado el COVID-19, que implica, dependiendo de qué país estamos hablando, retrocesos de años y, cuidado, no más de una década en los indicadores de desarrollo. Y esto no es un tema que solamente está afectando a un país, entonces se requiere que efectivamente en estos espacios multilaterales logremos encontrar no solamente esos apoyos y esos acuerdos, sino, ¿por qué no?, fomentar la cooperación, especialmente para los países más afectados. ¿Verdad? Sí, ahí Alejandro y Luis Alonso, hay un tema también que quisiera tal vez destacar antes de ya entrar un poco más tal vez en profundidad, y es que han sido estos espacios, estos distintos encuentros, ya sean, como bien señalaba Alejandro y Alonso, en términos de organismos, ¿verdad? Pero también hemos tenido espacios como, por ejemplo, el Foro de Davos, ¿verdad? Celebrado hace un par de semanas, en el cual participan a empresarios reconocidos y, por supuesto, también líderes políticos, presidentes, etcétera, y que en algunos casos, por lo menos para
para aquellos que no siguen tan, ¿verdad? Digamos, de cerca el tema de los encuentros, se preguntan si hay logros significativos de este tipo de encuentros o de espacios que se traduzcan o si terminan siendo nada más algunas declaraciones, ¿verdad? Muy generales, en algunos casos hasta podríamos decir que muy light, ¿verdad? O con temática liviana, que no queda con tanta claridad de acciones, digamos, en concreto. ¿Y cuáles podrían ser esos encuentros, digamos, más reconocidos, ¿verdad? Yo decir, se me señalaba Davos, ahora, por supuesto, la Cumbre de las Américas está empezando. ¿Habrá algún otro? ¿Ustedes cómo evalúan los significados de este tipo de encuentros? Luis Alonso. Sí, vamos a ver, dependiendo de la región, así va a ser como su importancia los encuentros, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada también hubo una cumbre de la Comisión Europea, pero para todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Digamos, estos países que están más cercanos, ese encuentro va a marcar mucho la pauta de lo que viene en temas de sanciones económicas hacia Rusia, ¿verdad? Nosotros como espectadores de esa cumbre, ¿verdad? No participamos directamente, pero tenemos repercusiones que de una u otra forma también influyen en las cumbres que se realizan a nivel regional. En este caso, en la Cumbre de las Américas, también Estados Unidos tiene un interés particular en temas de seguridad, en temas de seguridad alimentaria, en temas de migratorios que también terminan influyendo de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, cada una de las cumbres, dependiendo de los temas que se vayan articulando, van a repercutir en las siguientes cumbres que se van dando, ¿verdad? Quería nada más acotar algo que me parece para a mí muy relevante. Desde la presidencia de Donald Trump ya se venía dañando o golpeando los espacios multilaterales, ¿verdad? Era un presidente que no creía en los espacios multilaterales y esto previo a una pandemia. Entonces hay que unir a muchos países en un espacio que ya venía debilitado y ahora vemos cómo estos espacios se encuentran debilitados aún porque hay muchos presidentes y presidentas que no lo ven tan importante que se dan el lujo de faltar a estas grandes reuniones, ¿verdad? Son secuencias, consecuencias, mejor dicho, que se arrastran y no se pueden descontextualizar las reuniones que tenemos en el 2022, ¿verdad? También podemos hablar del G7, del G20, que son espacios no formales, que son espacios donde se reúnen las mayores economías para vislumbrar todo lo que va a pasar en un año, ¿verdad? Tal vez digamos, como una receta que plantean que esto tiene que caminar así, de esta forma, sino es como para plantear las grandes líneas de los grandes temas que nos impactan día a día como sociedad, ¿verdad? Algunos con unos intereses mayores que otros, ¿verdad? Alejandro, ¿y vos percibís algunos logros, digamos, significativos, por ejemplo, a partir de cumbres como la de las Américas, que en la última cumbre, si mal no recuerdo, fue la de Perú, ¿verdad? ¿Qué logros, qué elementos se pueden, digamos, destacar en términos de la agenda de lo que busca particularmente una cumbre como la de las Américas? Bueno, yo quisiera también un poco aprovechar tu pregunta para identificar un poco que las cumbres no son solo gubernamentales. Digo, en las cumbres también hay y existen espacios civiles, inclusive y esto lo digo porque, por ejemplo, el presidente Chávez, que participó tanto en Davos como mañana se traslada a la Cumbre de las Américas, está centrando buena parte de su participación en los espacios empresariales que promueven la inversión extranjera, por ejemplo, hacia nuestro país. Y eso, digamos, no quiero reducir las cumbres a que ese es el único objetivo o la única misión, pero sin duda alguna, cuando hablamos de las cumbres, tenemos que hablar no solamente de esos espacios de encuentro, como decía yo, de encuentro, diálogo, negociación y acuerdo, sino un elemento también muy importante que yo creo y ojalá esté en esta cumbre de las Américas más presente que en otras cumbres, es el tema de efectivamente las relaciones que tenemos que redefinir en esta coyuntura. Cuando hablo de redefinir, quiero decir, tenemos una tradición de algo así como
una integración interamericana que viene un poco del norte, especialmente de Washington, hacia el sur, o sea, hacia el resto de los países del continente. Y a mí me gustaría pensar, producto de que hay varios presidentes que no están acudiendo a esta cumbre, que el papel tiene que ser más bien de carácter hemisférico, o sea, la integración efectivamente tiene que parecerse más al proceso mismo, por ejemplo, que vimos en la Unión Europea, ¿verdad? Cuando fue en un proceso de muchas décadas, procurando esa integración, no alrededor de los intereses de un único país o del país con la economía más grande o el ejército más equipado, no, sino más bien desde una perspectiva realmente de convergencia de los intereses y aspiraciones de los países. Y aquí creo que si esto no se logra en esta cumbre de las Américas, al menos delinear, creo que nos corremos el riesgo de quedarnos desconectados en comparación al resto de los continentes que sí han logrado avanzar en materia de integración. Y cuando digo integración, yo sé que en Costa Rica hay que tener cuidado y decir, ponerle apellido a esa integración, porque si no el imaginario se queda en que estamos promoviendo la integración política, o sea, que un gobierno sea el que gobierne a todos los países de Centroamérica. No, hay muchos grados de integración y esos grados de integración tienen que ir, como dije, procurándose a partir de los espacios en donde hay mayor interés y se necesita de esa participación. Voy a dar un ejemplo muy concreto. El tema de la seguridad hemisférica. Cuando hablamos de la lucha, por ejemplo, contra el crimen organizado, es imposible pensar que un país por sí mismo logre tener éxito cuando entendemos que es un fenómeno no solo global, sino un fenómeno hemisférico, donde efectivamente participan otra serie de actores y especialmente gobiernos. Entonces, si los gobiernos no se ponen de acuerdo, no solo en estrategias, sino en tácticas conjuntas, entramos perdiendo en ese departamento. Entonces creo que ahí hay un ejemplo importante. Otro ejemplo es la facilitación del comercio. Tanto el año pasado como este año, las cadenas de suministro a nivel global se vieron seriamente afectadas por el cierre de puertos sanitarios y de zonas industriales en China. Y eso afectó todas las cadenas de suministro a nivel global. En este momento nos jugamos otra vez el mismo riesgo, porque efectivamente China durante 2 meses tuvo cerrado Shanghái como estrategia para combatir la reproducción del COVID. Entonces, estos ejemplos que estoy dando creo que nos tienen que ayudar a vislumbrar que los éxitos en las cumbres tienen que ver, por supuesto, que con esas declaraciones, pero más que todo en cómo se implementan dentro de cada país, a partir de su soberanía, esos acuerdos. Y cómo participan esos países, como decía Luis Alonso, en el resto de espacios multilaterales, para ir logrando incidir e ir logrando, diría yo, una influencia positiva. Me voy a dar un ejemplo para ilustrarlo. Bueno, si efectivamente las Américas han tenido una afectación, quizás de las más grandes, por el COVID-19 en materia, por ejemplo, de salud y de pobreza y desigualdad, deberíamos lograr a partir, por ejemplo, de los bancos de desarrollo y de los organismos multilaterales de cooperación, una aproximación que nos ayude a retomar el ritmo, por ejemplo, del cumplimiento de los objetivos de sostenible, que hoy día, más que objetivos al 2030, tiene que servirnos al menos como camino para lograr recuperarnos del impacto del COVID. Esto me abre un espacio para una pregunta que tenía más adelante, pero la quiero hacer de una vez para ambos. Y es que a partir entonces de esas declaraciones, por ejemplo, que escuchábamos ahora en los medios internacionales de López Obrador, ¿verdad? De que la cumbre pareciera entonces, al no invitar a todos, ¿verdad? Y partiendo de esto último que decía Alejandro, de la búsqueda de una integración cada vez mayor entre los países en los distintos niveles, etcétera. Decía López Obrador que pareciera entonces que se está siguiendo con una
vieja política de intervencionismo que al final pareciera ser un resurgimiento del liderazgo estadounidense en la región. Y entonces me llevaba la pregunta si más bien entonces una cumbre como la de las Américas se está convirtiendo en un espacio más de un rol geopolítico, ¿verdad? Más que una cumbre que realmente busque una estrategia en esa línea que mencionabas, Alejandro. Tal vez empiezo con vos ahí y luego Luis Alonso. Perdóname, ahí tuve un pequeño corte. La pregunta en concreto, Gerard. Es si más bien entonces una cumbre como la de las Américas, al no invitar a todos y no parecer una claridad de buscar esa integración, pareciera más un espacio de un juego geopolítico de los Estados Unidos más que un espacio realmente de discusión de una agenda que busque el desarrollo, en este caso, del hemisferio. Hay dos maneras de verlo, y yo no me voy a casar con ninguna, las voy a presentar para que quienes nos oyen y nos ven puedan escoger por cuál de esas se inclinan. Una es, tal como está señalando, otra vez esa inercia desde Washington para influir dentro de la agenda, digamos, latinoamericana, y en el cual queden excluidos los países, digamos, que no están cumpliendo con las reglas internacionales de la democracia. Y eso lo que está generando es una ruptura dentro de América Latina en términos de tomar partido. Si apoyo el término de participar en una cumbre de las Américas donde estén todos, no importa los cuestionamientos en materia de democracia, derechos humanos y corrupción, o efectivamente yo busco una cumbre de los países que juegan con las reglas de la democracia, el respeto de los derechos humanos y, por qué no, que combate decididamente la corrupción. Esa es una manera de verlo. Me parece que la otra manera también de que podemos aprobar es que no solamente en la Cumbre de las Américas se está jugando el liderazgo norteamericano, latinoamericano, no podemos dejar de lado el papel de China y la Unión Europea dentro del continente americano. Y en el caso centroamericano, por supuesto, la Unión Europea viene generando un espacio muy importante, no solo de cooperación, sino que, diría yo también, de influencia. Pero China, todos reconocemos que ha venido asumiendo un protagonismo de sur hacia el norte muy importante. Y en este momento buena parte de la atención, por ejemplo, diría yo, de China está en Centroamérica con los proyectos que se están impulsando y también en el avance de las relaciones diplomáticas con Centroamérica. Esto me hace también vislumbrar un elemento muy importante, y es que tiene que haber una coherencia. Lo digo porque efectivamente dentro de la Organización de Estados Americanos tenemos una serie de acuerdos en materia de defensa de la democracia que también debería de considerarse en la Cumbre de las Américas. Entonces, si a nivel de la OEA, por ejemplo, podemos aplicar la Carta Interamericana, que es una separación de aquellos países que no cumplan con los parámetros globales, no solo americanos, no, globales de democracia, entonces quedan excluidos de la participación de estos foros. Y yo creo que el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua son tres casos donde no solamente tenemos el tema de derechos humanos, democracia y temas de corrupción. No digo que sean monopolios solamente de estos tres países los desafíos en materia de lucha contra la corrupción, pero digo que están presentes. Y es que además son tres países que están íntimamente cercanos a la influencia de Rusia y en menor medida de China en las Américas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Cumbre de las Américas también tiene actores que no están sentados ahí, pero que están teniendo influencia, no solamente en términos de quiénes van, sino cuáles son los temas que ahí se desarrollan. Y eso es parte, diríamos, de la Realpolitik. Pero yo quisiera ir un paso más allá también. Y es el hecho de que desde la perspectiva costarricense, nosotros nos hemos comprometido históricamente en materia de defensa de la democracia, los derechos humanos.
No voy a ampliar el tema de corrupción porque ciertamente hemos estado golpeados en las últimas administraciones por esos temas, pero en el cual creo yo que Costa Rica, más allá de considerarse juez, que no creo porque todos tenemos en alguna medida techo de cristal, ciertamente somos una potencia global en esa materia. Y como potencia global en esa materia tenemos que ser congruentes con nuestra tradición de política exterior. Y yo diría que dentro un poco de esa lógica no podemos tratar a los regímenes autoritarios del continente americano igual que aquellos países que juegan en democracia o al menos que son estados híbridos en materia democrática. O sea, que no son democracias plenas, pero que van encaminadas a convertirse en democracias plenas, o podría ser al revés, que vengan en retroceso y puedan convertirse en regímenes autoritarios. Y yo creo que ahí la Cumbre de las Américas tiene un enorme desafío, porque estamos dejando, y creo que esto Luis lo mencionó, estamos dejando de lado la oportunidad para retomar nuestra agenda, una agenda que también hay que decir, hemos un poco dejado de lado, que se ha visto, vamos a decirlo, relegada, muchas veces se le ha dado desatención por estos temas de que si van todos los países. Yo creo que lo más importante de una cumbre es con lo que vos comenzaste, Gerald, y es no por el principio, sino por el final, por el acuerdo y la influencia de esos acuerdos en las agendas, primero regionales, continentales y después globales. Y yo creo que ahí todavía a mí no me han convencido con ningún argumento cuál sería el aporte de esos tres regímenes autoritarios en una agenda efectivamente de las Américas. Ahora, tampoco con esto quiero decir que tenemos que ser receptivos a la agenda más tradicional de Estados Unidos en materia de reducir la inmigración, la lucha contra el narcotráfico y el tema comercial. Eso ya no alcanza a las Américas en esta coyuntura y con estos desafíos en materia social y en materia económica. Hay que avanzar muchísimo y creo que ahí también las Américas tienen que plantearse en términos de efectivamente con qué socios contar para impulsar qué, porque ciertamente China tiene fortalezas y tiene debilidades en materia de cooperación y política exterior. Europa tiene fortalezas distintas y oportunidades a las de China, y Estados Unidos lo mismo. Yo creo que al final no se trata de decidir algo así con cuál agenda nos comprometemos, no, es construir nuestra agenda y ser lo suficientemente inteligentes para poder sacarle el máximo provecho a las agendas y a esa política exterior de las Américas, porque no es una América, o sea, es un continente americano, pero existen realidades de las subregiones americanas muy particulares. Y yo creo que ahí, en esa priorización, tenemos un desafío donde, insisto, Costa Rica tiene un papel muy importante que jugar, y no solamente de acudir a reunirse con inversionistas extranjeros. Luis Alonso. Sí, yo nada más quiero añadirle que excluir países de la Cumbre de las Américas, también es una posición riesgosa para los mismos Estados Unidos, porque le abre la oportunidad a que esos actores que mencionaba tanto el profesor Barahona, como también lo mencionó Gerald, se alineen o se alineen aún más, profundicen sus relaciones y se desintegre aún más la región latinoamericana y en sí el continente americano, ¿verdad? Extender la invitación y que sean los propios países de América, en este caso Nicaragua, Venezuela o Cuba, los que decían no ir, ya ahí cambia la posición de que fueron ellos los que no vinieron, ¿verdad? Pero sí se está pensando en toda una región americana, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un mensaje claro de Estados Unidos de que geopolíticamente no está tomando o está tomando los riesgos de ceder un poco de terreno hacia estos países, ¿verdad? Hacia China, hacia Rusia, que profundicen más sus relaciones con esos países. Y que el ideal de defender la democracia no sea ni tanto, porque si usted los tiene sentados ahí, usted va a tener
la oportunidad de dialogar y de discutir cara a cara con estos países sobre una salida hacia un régimen más democrático, ¿verdad? Desde mi perspectiva, creo que la exclusión no va a resolver lo que ellos están justificando para excluir, ¿verdad? Luego, Argentina y Chile van a esta cumbre, pero van en modo de protesta, ¿verdad? Están asistiendo en modo de protesta por esta misma razón, ¿verdad? De la exclusión que unilateralmente tomó el gobierno de los Estados Unidos y que López Obrador puede ser que tenga razón, puede ser que no, dependiendo de la perspectiva de cada persona, menciona algo de la vieja política, y la vieja política es algo que dentro de las mismas sociedades a lo interno se critica la forma de hacer esas políticas. Otro punto importante que quisiera añadir es la complejidad de las sociedades a lo interno, ¿verdad? Que se ve reflejado en estos espacios. Tanta fragmentación a lo interno de los estados se denota en la fragmentación que hay a nivel hemisférico, ¿verdad? A nivel regional. Por ejemplo, que esté faltando Guatemala, que esté faltando Honduras, cuando se va a tocar un tema tan central como es la migración, ahí, digamos, hay falta de articulación del país que lideraba. En este caso eran los Estados Unidos, que particularmente es la potencia que ha influido en todo, a lo largo de la historia, en estos mecanismos de integración, ¿verdad? Entonces, por ahí el tema más relevante para los Estados Unidos, que es la migración, no tiene los actores centrales que participan en esa migración, ¿verdad? Entonces, eso puede debilitar un poco los acuerdos que vayan a llegar los países si se llega a dar una declaración, ¿verdad? Que realmente puede ser una declaración entre los asistentes, pero que realmente, pero digamos, hago la pregunta, ¿realmente se va a poder atender el problema si no están esos actores, ¿verdad? Ahí va a costar más. Ahí mientras, porque tenemos un problema ahí con la conexión tal vez con Luis Alonso ahorita, pero me surgió una Cuando pregunta. ya se vayan a aterrizar, por ejemplo, digamos, una Costa Rica que lleve al SICA, una... Sí. Ahí te oigo, pero se te cortó un poquito, Luis Alonso. Así seguro la conexión, sí. Sí, que decías un poco la parte de que sin los actores iba a ser difícil, entonces más bien resolver el problema. Ahí se te cortó. Claro, es que, Gerard, vamos a ese Sí, ahí te volvimos a perder. punto que nosotros también criticábamos, de que a veces se resuelven los problemas sin... Sí, Sí, estás como intermitente un poquillo ahí, Luis Alonso, por ok. aquello. Tal vez, si me Es- permite, terciar y así le damos chance a que mm, recupere ahí un poquito el tema de la conexión. A mí me parece muy interesante lo que está planteando Luis Exacto. Alonso, pero también hay un elemento que de repente nos tenemos que plantear. En la última cumbre que fue en Perú, Estados Unidos no acudió, Donald Trump no quiso participar de ese espacio. Y aún así se llevó a cabo y igualmente creo que se llegó a un acuerdo. O sea, ¿qué quiero decir? Que no podemos tampoco pensar que una cumbre de estas tienen que estar absolutamente todos y cada uno de los presidentes del continente. Y menos en momentos de pandemia. Alguno puede tener COVID, alguno puede tener una situación interna, desastre natural, protestas, en fin, diferentes razones por las que no pueden acudir. Pero sí me parece muy interesante eso que decía Luis en el sentido de saber interpretar, que no es necesariamente la ausencia de México o la razón por la que se ausenta México es la misma del Triángulo Norte, entiéndase Guatemala, Honduras y El Salvador, que han sido duramente afectados por la política de Estados Unidos de contener en México la inmigración centroamericana, por ejemplo, o de la posibilidad de que efectivamente otros países, por ejemplo, del CARICOM, que tengo entendido también anunciaron que no iban a participar, efectivamente concreten o materialicen su no asistencia. O sea, no necesariamente es por las mismas razones. Ahora bien, yo creo que aquí la pregunta que hay que hacerse y que probablemente los contribuyentes, o sea, quienes nos oyen y nos ven, dirán es,
bueno, ¿cuánto le cuesta al país nuestra participación en esos espacios y qué gana? Y yo creo que esto es un elemento que no podemos tampoco reducir simplemente a con cuántos eh, gerentes se reunió el presidente o cuántas inversión extranjera quiso traer, sino en esos espacios de diálogo, de acuerdo, porque no es solamente los presidentes quienes están ahí. Ahí probablemente está representado la CEPAL, el BID, los órganos regionales desde el SICA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la misma OEA, el BCE, o sea, son espacios donde convergen una serie de actores y en donde en esas reuniones no son solo las reuniones de la cumbre, son las reuniones bilaterales o multilaterales al margen de la gran asamblea de presidentes. Porque también tenemos que decir esto, no es que los presidentes se sentan a negociar cada palabra y cada reglón y cada coma de la declaración. Probablemente esta declaración ya está en un 98% definida y serán algunos aspectos muy puntuales los que se entre a negociar ya en los últimos días de la cumbre. Pero yo quiero decir esto, y yo quiero plantearlo desde esta perspectiva. Según el Latinobarómetro, las democracias en general del continente americano, incluyendo Estados Unidos, es que el tema de democracia no es solamente para los regímenes autoritarios, para las democracias también tuvieron un retroceso. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente la pandemia requiere una serie de medidas que han afectado la democracia y lo vemos en la suspensión de derechos de varios de los países, que todavía a la fecha hay varios países que mantienen suspensión de derechos, o sea, régimen de excepción. Y esto lo digo porque esto quiere decir que la democracia se ha visto debilitada. En democracia no estoy hablando solo de los sistemas electorales o de los procesos electorales, no estoy yendo mucho más allá. Y esto es un elemento que yo creo que también tiene que cuidarse y tiene que observarse, incluyendo Estados Unidos, que todos recordaremos la toma, por ejemplo, del Capitolio por hordas de ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Que por diferentes razones invadieron el Congreso y hasta muerto su... Entonces, el tema democrático no es que es exclusivo de los países de América Latina, no, todo el continente lo tiene y ahí tenemos desafíos muy importantes. Decíamos al puro principio el impacto del COVID, no solo en términos sanitarios, sino sociales y también económicos. Tenemos los altos niveles de inflación y la consecuencia aumento en los hidrocarburos y en los alimentos, que yo quiero decirles esto y me parece que debería ser el meollo que deberían estar discutiendo en este momento, que en esta semana discutan los presidentes. Esto va a generar un descontento social, si no es que ya lo tenemos en nuestros países, que puede ser una amenaza a la estabilidad, a la convivencia democrática y pacífica de los países. Entonces, que los países en su conjunto como América no lo vislumbren, no se preparen, y no estoy hablando de preparación de ninguna manera en términos policiales o militares, no, jamás nunca, sino desde una perspectiva efectivamente de cómo atenuar los impactos que siguen viéndose y que lo estamos viendo con los constantes aumentos de los precios, que además es impulsado también por el aumento de las tasas de interés y hasta el tipo de cambio. Todo eso va a generar un cóctel peligroso y si las Américas a nivel interno no lo dialoga, no lo procesa y no acuerda algunas vías de atención a esto, fijémonos nada más como para cerrar. La crisis alimentaria se vislumbra sería del 2022, que ya lo estamos sintiendo con aumentos en alimentos, hasta el 2024. Entonces, no es un tema de que solamente para el resto de este año puedan estar altos algunos alimentos, no, es que eso puede detonar y es muy probable que lo haga en una crisis alimentaria, donde no solamente haya que regular un poco qué comen, sino que pueden haber personas en serias amenazas de perder la vida por escasez de alimentos en nuestro continente. Exacto. Y ahí Alejandro, perdón que te interrumpa, porque justamente iba, y para darle también pase a Luis Alonso, era ese tema.
hace poco, ¿verdad? El año pasado, Joe Biden ya había tenido una cumbre precisamente sobre el tema de democracia, que no era solo con presidentes, digamos, de las Américas, había sido con algunas democracias a nivel, digamos, global. Entonces, volver a incluir el tema de democracia en la cumbre y no abordar estos temas que estabas conversando, que de hecho lo mencionábamos ahora en una de las noticias, una posible inseguridad alimentaria con una crisis que lo va a generar, aumento en los precios del petróleo, crisis de contenedores, crisis en la cadena de suministro. Es decir, hay una serie de elementos adicionales, como bien estaba señalando, que se puede convertir precisamente en el mayor enemigo más bien de la democracia, de no ser bien atendidos, y que va a seguir decantando a la gente a salir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades, y el destino que ha sido en América Latina por excelencia siguen siendo los Estados Unidos. Y pareciera que ese es un tema que la administración Biden no está tomando y poniendo en la mesa, por lo menos para la cumbre, Luis Alonso. Sí, efectivamente se está entrando por casi la decisión última que tienen las familias ante esta crisis, ¿verdad? Que es migrar. Y no se está atendiendo todo lo que es la pobreza extrema, todo lo que es la desigualdad social y económica. Vamos en números, 87 millones en la región latinoamericana de pobreza extrema. El cambio climático que nos atenúa, ¿verdad? Día tras día, que por estar atendiendo problemas inmediatos que son relevantes para garantizar derechos humanos, no estamos tomando las medidas suficientes para adaptarnos al cambio climático, ¿verdad? Y creo que se está creando ya una base de tiempo perdido es para, digamos, mitigar y adaptarse a este fenómeno global que la región latinoamericana, en especial el Caribe, va a sufrir grandes consecuencias. Como mencionaba el profesor Barahona, la inseguridad alimentaria, 47 millones están en riesgo de sufrir una prolongada inseguridad alimentaria, ¿verdad? Son números fuertes. Y pongámosle también que la informalidad laboral es una de las características de nuestros mercados laborales, ¿verdad? Donde las personas no tienen seguridad social, donde la precarización del trabajo se da día tras día, ¿verdad? Y no se ven esfuerzos que vayan a mitigar o a reducir esa informalidad, ¿verdad? Y otro tema que es una crisis que se agudizó con la pandemia, la crisis educativa, ¿verdad? Un montón de personas que quedaron excluidas del sistema educativo van a arrastrar todos estos fenómenos, todos estos problemas que hemos estado aquí mencionando y no van a tener las capacidades suficientes a nivel de preparación académica y técnica para poder surgir por sus propios medios, ¿verdad? Entonces ahí también yo hacía memoria de qué había propuesto Biden en media pandemia. La renta básica universal fue uno de los temas que mencionó para mitigar y bajar un poco la pobreza en los Estados Unidos, pero también lo propuso en el G20 como una medida global de emergencia ante la crisis sanitaria, pero no lo vemos en una agenda de la Cumbre de las Américas, ¿verdad? Cómo concertar a los países para ir creando los mecanismos. Ahí se nos quedó congelado otra vez, Alonso. Alejandro y Alonso, para los últimos... Para garantizar una renta básica. Para los últimos minutitos que nos van quedando de programa, porque Alejandro ha mencionado un poco y me parece, digamos, importante retomar los problemas que estaba mencionando Luis Alonso, problemas que no son, ¿verdad?, obviamente ajenos para países como los nuestros. Y Alejandro en algún momento ha hecho alguna digamos, mención general al papel de Costa Rica. Entonces quería hacerles más bien por ahí un poco dos preguntas. Uno, ¿qué expectativas tienen de los resultados de esta semana de la cumbre de las Américas? ¿Y cuál podría ser el papel, ¿verdad?, o el rol que se espere de Costa Rica en el marco de la cumbre, más allá de las participaciones con algunas reuniones para traer inversión y más en la línea de ese liderazgo que estaba tal vez mencionando el profesor Barahona? Entonces, tal vez con Luis Alonso y luego Alejandro. Sí, las disculpas del caso con la conexión. Es que hoy llovió demasiado. Es parte de Luis Alonso, no se preocupe. Afecta. Bueno, ¿qué expectativas tengo yo de la cumbre? Realmente son bajas porque no están las suficientes voces representadas en este espacio, ¿verdad? Sí podemos ver acuerdos que creo que van a ir en garantizar el desarrollo sostenible, ¿verdad? En estas líneas que están más consensuadas a nivel
los países, ¿verdad? Pero a nivel de política pública, donde uno ya ve cooperación que se vaya a dar, que Estados Unidos viene con un plan de dar a la región cooperación en ciertos temas o así, lo veo muy difícil, a no ser que sean para temas prioritarios de los Estados Unidos, como la migración, ¿verdad? O el crimen organizado, que son las grandes banderas de los Estados Unidos en estos espacios, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, bueno, creo que el presidente en la declaración que hizo antes de salir dijo muy claro que iba a buscar inversiones, ¿verdad? Desde que entró a gobierno, viene con esa bandera de búsqueda, de atracción de inversiones, ¿verdad? Eh, Tal vez puede aprovechar el espacio para hablar de democracia, ¿verdad? Y garantía de derechos humanos, pero no veo un rol proactivo del gobierno de Chávez en este espacio, más que viene entrando, ¿verdad? Entonces, está acomodándose a lo interno, entonces va a ser muy difícil que a lo externo pueda plantear algo sin conocer bien cómo está la casa. Alejandro. Bueno, efectivamente el presidente Chávez está comenzando por donde conoce, y conoce a partir de su experiencia profesional de 3 décadas en organismos multilaterales internacionales. Creo que está comenzando, lo digo porque las 2 salidas que ha tenido el país fue una a Davos y ahora la Cumbre de las Américas. No ha sido para ir a visitar por ejemplo, Panamá, nuestro vecino del norte, o venir o ir a algunos de los países centroamericanos o a México, en fin, sino que lo ha utilizado en estos organismos multilaterales y me parece bien que lo haga, me parece que es un momento para hacerlo, pero tiene que, ojalá, salirse solo el tema de inversión extranjera, que por supuesto que la ocupamos y que es una política que se mantiene permanentemente. De hecho, para eso tenemos también un ministro de Comercio Exterior que entiendo tiene un currículum muy amplio en esa materia. Pero yo creo que aparte de eso tiene que buscar, y diría a partir de su experiencia, 2 temas muy importantes. La cooperación para el desarrollo. Y cuando digo cooperación para el desarrollo, efectivamente es desarrollo humano sostenible, que es donde nos hemos visto más afectados y donde un poco esa renta media alta que tenía Costa Rica se ha visto muy perjudicada por el COVID. Y la segunda, que creo que él como economista también la tiene presente, es la importancia de lograr ir teniendo las condiciones de cooperación financiera para ir tratando de suavizar el nivel de endeudamiento que tiene el país, la calificación del riesgo país y por supuesto generar la confianza que permita al mismo tiempo aumentar la inversión extranjera y estabilizar un poco también internamente algunos indicadores. Y yo creo que a mí me gustaría pensar que los funcionarios de Cancillería puedan efectivamente nutrirlo a través del canciller en los temas de política exterior que tiene Costa Rica, como dijo Luis Alonso, en materia de derechos humanos, de democracia, de ambiente, de mujer. Creo que esos son elementos en el que tienen que darse también a conocer y mantener una bandera el presidente que sea consistente con nuestra, digamos, tradición de política exterior. Entonces creo que con eso le daría, digamos, ese enmarcado general, entendiendo que el presidente, como presidente, se está inaugurando en estas lides junto con su canciller y su ministro de Comercio Exterior, que estoy seguro lo estarán acompañando esta semana ya. Bueno, yo definitivamente agradecido con ambos, porque ustedes saben, en la radio el tiempo se nos va volando, más bien ya nos pasamos algunos minutitos del espacio, así que a Luis Alonso, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado hoy en Pulso Global y más bien quedan las puertas abiertas para que vamos a conversar más adelante sobre estos temas y algunos otros, porque bueno, nosotros como internacionalistas siempre tenemos temas de qué hablar y qué analizar y creo que el tiempo se nos hace definitivamente corto entre tanto. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Gerald, y a profe Barahona, un gusto haber compartido. No, muchas gracias igualmente por la invitación y esperemos efectivamente, pasados los 100 programas, podernos volver a encontrar en este proyecto tan importante y tan necesario para la opinión pública costarricense. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.
Los invitamos la próxima semana para que nos acompañen. Estaremos conversando con la doctora Paola Montilla, especialista de la Universidad del Externado de Colombia, con quien analizaremos el resultado de las elecciones en primera ronda en Colombia y un poco la expectativa que se tiene para la elección del próximo 19 de junio en este país de América del Sur. Así que invitados para que nos acompañen la próxima semana al ser las 8 de la noche. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado. Agradecemos a nuestros patrocinadores Sinred Consulting, Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y a compartir en las redes sociales. También les recordamos seguirnos como Pulso Global en las diferentes plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, y encuéntranos como Pulso Global. Les esperamos la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.